al libro del Génesis, capítulo 35. Lo tenemos, mis amados. Y leemos la palabra del Señor y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice versículo 1, dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate ahí, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, que esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Último versículo. Y edificó allí un altar y llamó al lugar Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Qué hermosa palabra. Amén. Vamos a dar gracias a Dios, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que en este día nos ilumine y nos guíe. Amén, hermanos. Ayúdeme a orar. Buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, bendito y adorado eres tú sobre todas las naciones, sobre todo el universo, sobre todo lo creado. Señor, te damos gracias porque tú eres el Dios todopoderoso. Hoy venimos, Señor, a pedirte que, Señor, bendigas más nuestras vidas, Señor, a través del consejo de tu palabra. Háblanos al corazón, al alma, al espíritu, y sea que tu espíritu en nosotros haga, Señor, el cambio que tú deseas que en nosotros haya. Padre, y a ti, Señor, te daremos la gloria, porque tuya es en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. Gracias. Gloria a Jesús. Es interesante lo que acabamos de leer y es entender lo que vivió Jacob. Este tema es un tema un poco delicado, no me voy a extender mucho. Es un tema muy a fondo, pero yo quiero solamente tocar algunos puntos interesantes que pienso que nos pueden ayudar en nuestro caminar de la vida cristiana. Este tema que hoy quiero hablar con ustedes, y es el tema, el llamamiento a Betel. El llamamiento a Betel. Es entender que sobre todas las cosas en la vida nuestra como cristianos tenemos un llamamiento, y es un llamamiento a un lugar destinado y ya marcado, no por nosotros, sino por alguien especial, y ese es Dios. Pero cuando nosotros hablamos de esta parte que es interesante, déjeme introducirme con esto para poder explicarme un poquito mejor. Y es que había un estudiante, un alumno interno, que estaba ya a punto de salir de sus vacaciones para regresar a su casa. Pero lastimosamente sus resultados de exámenes y de notas no eran muy favorables. Entonces él le manda un texto a su mamá y le dice: mamá, le dice, prepara, le dice, a papá, porque hay suspenso, le dice. Prepara a papá porque hay suspenso. Entonces ya la mamá ya sabía a lo que se refería el muchacho. Y la mamá, pues, al pasar o al faltar 2 días de que él regresara a casa de vacaciones, la mamá
le regresa el texto. Y entre comillas le dice: papá, ya está listo. Y le dice: ahora prepárate tú. Se puede imaginar, ¿verdad?, lo que le iba a esperar a ese muchacho. Entender esta parte de la Biblia es fascinante. El capítulo 32 de lo que es el libro del Génesis nos enseña una parte fascinante de la que ya hemos dialogado un poco, y es de la experiencia del sueño de Jacob. ¿Se recuerda la historia, verdad? Bueno, vamos a brincar el capítulo 33, donde nos enseña la reconciliación de Esaú. Me hubiera gustado hablar de ese tema, pero pienso que será en otra ocasión. Es un tema extraordinario, pero brincamos hasta aquí porque hay un punto que me hizo sentir la necesidad de poder dialogar con ustedes este punto. Pero el entender el capítulo 33 del libro del Génesis es la reconciliación entre Jacob y Esaú. Usted conoce la historia de la Biblia, y la Biblia dice en el versículo 1, le voy a leer algunos versículos solamente, no todos, donde dice: alzando Jacob sus ojos miró, y aquí que venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió a los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante de luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra, dice la Biblia, ¿cuántas veces? 7 veces, hasta que llegó hasta su hermano. Recuerda el capítulo 32, de que él mandó 2 grupos de gente para detener la ira de su hermano. ¿Se recuerda del capítulo 32? Donde él tiene la lucha con el personaje divino que la Biblia habla, que peleó hasta que rayaba el alba. Entonces, pero cuando tiene esa experiencia con el Señor, su vida totalmente cambia. Hay un cambio, hay una transformación. Ahora lo vemos en el capítulo 33, que no es los grupos de gente que había mandado. Ahora él retoma su posición y toma el primer lugar para poder enfrentarse con su hermano. Pero al principio se había quedado hasta de último por el miedo, porque escuchó que su hermano venía con ¿cuántos hombres? Con 400 hombres a encontrarlo, y se llenó de espanto, de miedo, se aterró porque sabía que su hermano había prometido matarlo. Entonces la Biblia nos enseña de que Jacob toma esa iniciativa de supervivencia, por no decir de cobardía, ¿verdad? Pero ya en el capítulo 33 él retoma su posición como responsable de sus actos, y viene y se presenta con toda la familia. Pero lo maravilloso de este cuadro bíblico es que la Biblia dice que cuando llegaron enfrente del hermano, la Biblia dice que todos y uno por uno se humillaron delante de Saúl. Él, dice la Biblia, que se postró. ¿Cuántas veces dice la Biblia? 7 veces, hasta llegar al frente de su hermano. Dice que desde que lo vio comenzó a inclinarse, y le decía a todos: inclínense ustedes también, les decía a todos, ¿verdad? Ahí van todos, hasta los niños chiquitillos, hermano, inclinándose, las siervas, las esposas, delante del hermano mayor. Y cuando él llega le dice: he aquí tu siervo. No se puso a decir: mira a tu hermano, no. Llegó bien humilde, bien sumiso, bien entregado, porque claro, había tenido una experiencia con Dios. Y es que cuando alguien ha tenido una experiencia con Dios, hermano, es una paloma mansa en la mano, hermanos. Cuando alguien ha tenido una experiencia con Dios, hermano, es como es como miel en la punta del dedo. Es una hermosura. Cuando alguien está en su primer amor, vamos a llamarle amor, ¿verdad? Así. Está en su primer encuentro con Dios, hermano, es lo mejor que uno puede hallar dentro de la iglesia, hermano. Y no solamente dentro de la iglesia, en el hogar, en el trabajo, en la calle. Hermano, antes que se le pasaba a alguien, le insultaba. Ahora no, le dice: Dios te bendiga, pásale, le dice.
Cuando alguien ha tenido una experiencia con Dios, es totalmente diferente. Pero cuando alguien no ha tenido esa experiencia, hermano, eso es completamente diferente. El ejemplo está en Jacob. Pero la Biblia nos enseña en esta historia fascinante que él viene y retoma su posición de una manera muy diferente. Ese es el capítulo 33. En el capítulo 34 estamos hablando de un tiempo, de un lapso muy grande. Y es que la Biblia dice en el capítulo 34, versículo 1, y dice: salió Dina, la hija de Lea, la cual estaba y había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. La vio Siquén, hijo de Amor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró, dice la Biblia. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. ¿Qué le habrá dicho al corazón, verdad, hermanos? Y habló Siquén a Amor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Ahora, en el capítulo 34 hay una historia bien dura, bien difícil, por la razón de que ahora ya los hijos de Jacob ya no eran unos niños. Entonces pasaron del capítulo 33 al capítulo 34, han pasado muchos años en la vida de ellos. Recuerden que cuando llegaron a la presencia de Esaú eran niños, porque Jacob le dice, cuando Esaú le dice: sígueme para donde yo vivo, y Jacob le dice en el capítulo 33 y le dice: no puedo yo seguirte, porque tenemos ovejas recién paridas, hay terneritos, hay animales recién nacidos, y se morirían en el mismo día, no aguantarían caminar. Entonces él le dice: y también traigo niños pequeños. También había niños pequeños en el grupo. Entonces le dice: déjame ir a mi paso y yo llegaré a donde tú estás. Pero ya en el capítulo 34, que algo que no se había mencionado en los hijos de Jacob, y es a una hija que no se había mencionado. Quiere decir que Jacob, aparte de haber tenido hijos varones, tuvo también hijas mujeres, que aquí es donde sale una, y se llamó Dina. Pero la Biblia dice que Dina, ya no sabemos si estaba en su adolescencia o en su juventud, pero ya tenía una edad ya poco madura, donde las señoritas se les comienza, como decimos, a alborotar las hormonas, hermano. Y pienso que comenzó a gustarle el olor de las flores del campo, comenzó a ver los días bien bonitos, y comenzaba a ella ya a hacerse sus arreglos, a peinarse bien bonito, como decimos allá en Centroamérica, a hacerse sus colochos, y como dicen los hermanos de México, a enchinarse el pelo, ¿verdad? Y si estaba china o si estaba colocha, pues a plancharse el pelo. Porque hoy en día nadie está contento. El que es chino se quiere laciar, y el que está lacio se quiere enchinar. Así que pues, no sé en qué posición estaba Dina, pero Dina ya se le habían alborotado las hormonas. Y Dina quería saber de la vida, quería conocer el país en el que vivía. Ya sus vestidos, su ropa, sus colores que ella tenía, como si ya no le llamaba tanto la atención, sino quería, dice la Biblia en los versículos que leímos, conocer cómo eran las otras muchachas del país. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Le comenzó a llamar la atención, le comenzó a entrar la inquietud, y como dicen por ahí, que por la curiosidad muere el gato. Y aquella jovencita deseaba ver cómo eran las demás jovencitas, porque el anhelo de toda señorita es lucir y verse bien. Pero muchas veces en la vida de ellas también existe la rivalidad, y también existe la superioridad de verse mejor que otras. Y eso le pasa a todo mundo, no solamente a las jovencitas,
sino también a los jovencitos. Amén. Hermanos, ¿o usted no tiene problemas en su casa? ¿O no tuvo problemas en su casa cuando sus niños comenzaron a crecer o cuando usted comenzó a crecer como hijo? Estas cosas pasan, son normales. Pero aquí hay un detalle que debemos no dejarlo pasar para poder llegar al punto al que yo quiero hoy terminar la historia bíblica. Y es que la Biblia dice de que Dina salió. No sé si salió con permiso, sin permiso, salió por la puerta o se brincó la ventana, si fue acompañada con alguno de los hermanos o se fue sola. No lo sabemos, la Biblia no lo registra. Pero podemos pensar que ella se tomó el tiempo, planificó el día, incluso pudo haber dicho a dónde o a qué lugar llegaría o visitaría primero para poder ver lo que yo quiero ver y poder analizar y ver de lo que yo necesito ver. Y pongámosle que haya dicho, bueno, buscaré donde hay mucha gente. ¿Y cuál es ese lugar? La plaza. La plaza, el centro comercial, el lugar donde van todos, donde van las familias y donde van muchos muchachos sin padre, sin mamá, y ahí hacen todo lo que ellos quieren hacer. Entonces podemos decir y pensar, bueno, voy a ir a ese lugar, y probablemente haya sido así, que llegó a donde había un lugar donde había mucha concurrencia de gente, y cuando ella llega sin saber, sin pensar de lo que iba a pasar en la vida de ella, es que pasó un muchacho bien aperfumado, con ropa delicada, con zapatos bien chaineados, bien peinadito y con un ojo verde y uno azul. Por si le gustaba verde y azul, ¿verdad? Pues llevar uno y uno. La cosa es que aquel joven le sonrió y comenzó la plática y comenzó a acercarse. Pero la Biblia no especifica, no da detalles. Sencillamente la Biblia dice que se acercó, platicó, se la llevó y la deshonró. Así de fácil. Así dice la Biblia. Wow. Y ahí puede uno pensar muchas cosas. Y ahí uno puede decir, bueno, entonces esta joven iba a buscar otra cosa, pues. No iba a buscar cómo se miraban las jóvenes, sino a buscar novio iba la tremenda. Y no solamente novio, sino porque ya llevaba, como dije al principio, por eso dije lo que dije, que se les había alborotado las hormonas. Porque cuando se le pone el hombre enfrente y le habló bonito, porque hermano, en este mundo, si lo que hay que tener cuidado no es qué tan hermoso se ve al hombre, sino cómo habla el perverso. Entonces la Biblia nos dice que le habló y le haber conquistado el oído, le ganó el corazón, le ganó la emoción, le ganó todo. Y no sabemos si era bien parecido, pero la Biblia dice que ese momento se la llevó y la deshonró. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Usted entiende esa palabra? No todos entienden esa palabra. ¿Ustedes entienden esa palabra? Para no dar explicaciones. Bueno, el que dijo amén, si usted no sabe, acérquese y que le explique, por favor. Y la Biblia dice que la deshonró. Y dice que el corazón o el alma de él se le pegó a ella. Quiere decir que se enamoró de ella. Le atrajo. Algo le haber gustado de ella, que se apegó a ella. Y eso no lo dejó tranquilo. Pecaron, sí. Fornicaron. Ahora, entendamos esta parte. Es fascinante porque en Siquén, donde este joven vivía y pertenecía, que ese era el lugar, en la ciudad donde ellos vivían, esta joven no estaba acostumbrada a eso. Pero en ese país sí estaban acostumbrados a hacer muchas cosas. Aunque ella venía, escuche bien, de una familia donde había muchos hijos y diferentes esposas. Tal vez para ella fue demasiado fácil, sin pensar. Lo que ella único tal vez quería era
experimentar, pero no se dio cuenta al grado o el gran problema que estaba efectuando, haciendo, hermano, no solamente en la vida de ella, sino en la vida de tu familia. Por eso que es importante que nosotros, en el momento que tengamos, aunque tal vez no seamos tan buenos instructores dentro de la casa, buenos padres, buenos maestros, pero yo pienso que algo sí le podemos decir a nuestros hijos: ten cuidado con lo que estás haciendo. Ten cuidado con lo que estás haciendo. Aunque tal vez no se lo digamos con amor, tal vez no se lo digamos de buena manera, porque a veces sabemos padres que no podemos decir las cosas de buena manera, se los decimos gritando a los hijos, hermano. Y a eso, para ellos, en vez de agarrar el buen consejo, lo agarran, hermano, como coraje, enojo. En vez de agarrar el consejo, lo hacen todo lo contrario. Porque muchas de las veces nosotros como padres no tenemos la gracia para hablarle a los hijos. No tenemos la sabiduría, no tenemos, hermanos, la experiencia tal vez la tenemos, pero muchas de las veces no sabemos cómo expresársela a ellos. Sabiendo que se van a ir a dar, hermanos, la cabeza, sabiendo que van por mal camino, nosotros no hacemos nada al respecto. Sabemos que están con malas amistades, sabemos que están haciendo cosas que no son de acuerdo a lo que nosotros creemos bíblicamente. Y está bien, entendamos esta parte importante. Tal vez usted dirá: sí, pastores que ya están grandes. Sí, es cierto. Usted llegó al evangelio ya con hijos grandes, y ya ellos, ya independientemente, hermano, ya ellos tomarán su decisión para servir a Dios. Pero todavía están debajo de su techo, están debajo de su casa, están viviendo con usted. Entonces, mientras nuestros hijos vivan en nuestra casa, nosotros debemos de tener reglas en nuestras casas. Yo sé que a usted eso no le pareció nada bien. Está bien. Está bien. Pero aquí hay algo que debemos de entender, y esta es la palabra de Dios. Y es que aquí en la palabra de Dios vemos que esta joven la deshonraron. Ahora, ¿qué hizo el joven? Quiso enmendar su problema, quiso enmendar lo que había hecho. Pero lo que había hecho ya había hecho y no podía arreglarlo. Trató la manera de arreglar el problema. ¿Y qué fue lo que quiso hacer para arreglar el problema? Parece que yo los agarré dormidos a ustedes leyendo, hermanos. ¿Le fue a hablar a quién? A su padre. ¿Y qué le dijo? Mira, papá, esa muchacha me ganó el corazón, le dijo. Esa muchacha me cae bien, y con esa muchacha vamos a arreglar la familia. Él fue y le dijo de lo que había pasado, y le dijo: quiero que me la pidas porque me gusta. El papá tal vez vio la buena intención del hijo. Estoy haciendo rápida la historia. Vio la intención del hijo y quiso ayudar al hijo. Y tal vez, ¿verdad? Con esta muchacha sienta cabeza, este tremendo. Porque ya todas las que me ha traído, todas se le han ido. Y una y otra hace lo que él quiere. Pero con esta tal vez, ¿verdad? Sienta cabeza. Porque nosotros como padres le sabemos las historias a nuestros hijos, hermano. Y le tenemos contar a los muchachos, y los muchachos a las muchachas. Y probablemente haya dicho: vamos a ir a hablar con el papá de esta joven. Y le dijo: ¿quién es? Y le dijo: es la familia que se estacionó en aquel lugar de años. ¿Te recuerdas? Ah, sí, dice, de Jacob. Vamos a hablar con Jacob. Fueron. Y la Biblia nos enseña que cuando ellos fueron a hablar con Jacob, le dijo: mira, mi hijo, pasó esto y lo otro. Y los hijos de Jacob no sabían, nadie sabía, hasta que el padre de Siquem va y le abre la historia y lo dice, que lo que ha pasado. Entonces, cuando se dan cuenta, los hermanos de Jacob, hermanos, se enojaron. Ahora, entendamos la historia, que los hijos de Jacob, los hermanos de Dina, ya no eran unos niños.
Recuérdense que ya eran unos hombres grandes. Y cuando la Biblia dice que están hablando, dialogando entre padre y padre para llegar a un acuerdo, entonces van y le piden la mano a Dina. Y Jacob dice: no, porque esto no es bueno para nosotros. Entonces viene el padre de Siquén y le dice: mira, aquí hay futuro en esta tierra. Denos ustedes a sus hijas y nosotros le damos nuestras hijas a ustedes. Vivan aquí hay futuro. Ustedes pueden vivir y hacer lo que ustedes quieran. Y se la puso bien bonito. No hay problema con nosotros. Vivamos juntos. En otras palabras, diciéndole: hagámonos un tamal todos, hombre. Vivamos juntos. Y estaban los hijos de Jacob. Y cuando estaban en el diálogo, los hijos de Jacob dijeron: sí, le dijo, podemos hacer eso, le dijo, unirnos y que sus mujeres sean nuestras mujeres y nuestras mujeres sean nuestras mujeres. Pero le dijo, con una condición, porque nosotros somos un pueblo diferente, le dijo. Y ellos dijeron: ¿cuál es la condición? Le dijo: para nosotros poder vivir con ustedes, ustedes tienen que circuncidarse, quitarse el prepucio a los varones, diciéndole: tienen que circuncidarse todos los varones. Y ellos se quedaron como un momento, ¿verdad?, así como pensativos. Y el padre de familia, que podemos decir que era el rey, que era el cabecilla de toda aquella ciudad, dijo: pues vamos entonces a hablar con el pueblo, con la ciudad, para ver qué pasa. Y todos aceptaron la propuesta, porque dijeron: mira, es un hombre rico, tiene ganado, y a todos les pareció bien. Dijeron: está bien, convivamos con ellos y mezclémonos. Pero le dijo: pero hay un problema, todos los varones nos tenemos que circuncidar. Y ahí como si la cosa pues ya no se vio muy bien para los varones. Pero más sin embargo ellos aceptaron. La historia dice, la Biblia rápidamente, que cuando ellos se circuncidaron para aceptar la propuesta de los hijos y de Jacob, la Biblia dice que al tercer día, cuando un varón ya de edad adulta se circuncida, el dolor es un dolor, dicen que es muy intenso, muy fuerte, al tercer día. Y cuando llegó el tercer día, que ellos, los hijos de Jacob, y Jacob sabía las reacciones de una circuncisión en un varón ya adulto, y es que ellos estaban esperando el momento. Y la Biblia dice que Simeón y Leví, cuando llegó el tercer día del dolor de la circuncisión que se habían dado todos los varones, agarraron espada y se fueron casa por casa y mataron a todos los varones. Hicieron quemazón, agarraron las mujeres, los niños y todas las pertenencias y se las llevaron con ellos, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Hasta qué punto llegó esta situación? Ahora, hay un punto aquí interesante, porque cuando vemos la historia de la Biblia, vemos que la Biblia nos enseña una parte interesante. Gracias, hermano. Nos enseña de que cuando Jacob se da cuenta, es cuando escucha la gran multitud de gente que venía al patio de su casa. Y venían ensangrentados ellos. Y venían como corriendo, huyendo de la situación. Entonces aquí es donde entra la historia del capítulo 35 que hemos leído. Pero déjeme leer otros versículos anteriores. Le voy a leer del capítulo 34, el versículo 30. Capítulo 34 y versículo 30 dice: entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. 31. Pero ellos respondieron:
había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Dijeron ellos. Ahora, las dos respuestas estuvieron bien, porque el papá sabía que Siquem, o en el lugar al que ellos fueron a atacar y a matar, no eran solamente ellos. Recuérdense que habían otros vecinos que eran amigos, y estos amigos no iban a dejar pasar por alto lo que hicieron estos jóvenes. Pero la respuesta del padre fue una respuesta sabia, que si los jóvenes hubieran llegado primero con el padre a consultar, el padre los hubiera detenido. No hagan eso. Por esto, por esto, por esto, por esto y por eso, no vayan. Dejemos en paz esta historia. Dejemos en paz lo que ha pasado. Pero no fue así. Ellos no consultaron. No consultaron con el papá, no consultaron con el viejo. Ellos se fueron. Hicieron lo que ellos, hermanos, hicieron por el coraje y por la honra de la familia. Y dijeron ellos en el versículo 31, dijeron: pero ¿cómo nosotros vamos a dejar que esto pase? ¿Acaso nuestra hermana es una ramera? Le digo. No, ellos no lo aceptaron. Ellos no aceptaron que hubiesen tratado así a su hermana como la trató este hombre. Y ellos vinieron y tomaron su venganza en la mano, sin pensar el resultado de lo que iba a suceder. Ahora, ellos pelearon por su honor. Y podemos decir: sí, está bien, ¿verdad? Pelear por el honor, pelear por el nombre, pelear por la familia, eso es bueno. Pero muchas de las veces sí necesitamos tomar bien en cuenta las decisiones que nosotros podamos tomar en la vida. Muchas de las veces, aún incluyendo la familia, puede ser tu abuelo, tu tío, tu primo, tu familia. A veces por querer ayudar, hermanos, nos metemos a problemas nosotros, hermanos, en la vida. Y aquí hay un cuadro interesante, porque ellos quisieron honrar a la familia, mas terminaron siendo regañados por el padre. Por eso que si usted tiene padre y usted es padre, usted debe de enseñarle a sus hijos de que antes que tomen una decisión, consulten con usted. Porque eso le va a ayudar a no enfrentarse a problemas en la vida usted el día de mañana. Pero si a usted le gustan los problemas, bueno, usted ya sabe cuál es la solución. Es dejar que ellos tomen rienda suelta y hagan lo que ellos quieran. Pero mañana usted y yo vamos a llorar por las consecuencias que ellos tomen y determinen en la vida. Y si usted quiere evitar problemas en su casa, usted ya sabe cuál es la solución. Ay, pastor, es que yo voy a clamar a Dios, yo voy a orar a Dios. Sí, Dios escucha, Dios responde. Pero hay cosas que nosotros como padres necesitamos corregir dentro de nuestra casa. Es que a veces nosotros pensamos, y quiero hablar hoy al corazón de los matrimonios jóvenes, porque de los matrimonios ya viejos aquí ya saben de lo que estoy hablando. Los matrimonios jóvenes, usted tiene que saber que usted tiene hijos pequeños. Y si usted no los sabe corregir y educar y enseñarles cómo vivir en esta vida, usted se va a meter a problemas mañana. Usted se va a meter a problemas. Si usted no sabe enseñarle, mire, hermano, cuando vaya a su primer año de la escuela, esa niña y ese niño, lo van a llamar y le van a decir: mire, ese niño aquí parece gato, nada más peleando con los demás vive. Entonces tenemos que nosotros como padres detectar y ayudar. Pero ese no es el tema. Déjeme brincar al punto, pues. El capítulo 35 que hemos considerado, que es el capítulo donde leímos el versículo 1 al 7, dice el versículo 1: y dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate ahí, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel, y haré ahí altar que me
que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Entonces, la parte aquí fascinante de la historia es que el terror se había apoderado de Jacob, hermano, debido a los actos sangrientos de sus dos hijos. Quiere decir que Jacob, hermano, vemos una vez más que su corazón se aterroriza. Su corazón está en angustia. Su corazón una vez más cae en depresión. Su corazón llega otra vez a esta situación que había pasado ya muchos años, que la Biblia es lo que dice. Quiere decir que Jacob, hermano, por haber cometido el primer acto de haber engañado a su hermano y a su papá, ahora todavía sigue pagando consecuencias, hermano. Ahora ya no es él directamente, ahora es a través de quién. Vamos, dígalo, no tenga miedo. ¿A través de quién? De los hijos. De los hijos. De los hijos. De los hijos. Ahora está aterrorizado porque sabe que se van a reunir todas las ciudades vecinas, van a hacer un ejército y lo van a ir a buscar y le van a cortar la cabeza a Jacob. Ese era el terror, ese era el miedo, esa era la aflicción, ese era el dolor, eso era lo que le afligía. Pero fíjese que aquí hay una parte interesante que nosotros debemos de marcar. Punto número uno aquí es que en el versículo 1 donde hemos leído, es interesante pensar de que aunque Jacob había cambiado, porque eso tenemos que marcarlo antes de tocar el punto número 1, antes que se me olvide, tenemos que marcar lo importante. Jacob y la familia no era la misma. Jacob y la familia no era la misma. Recuérdese que ya no eran unos niños, los niños que llevaba a la iglesia, los niños que participaban, los niños que cantaban, los niños que eran bien educaditos. Ya no son unos niños, ahora ya son unos hombres. Ya la jovencita ya no era jovencita, ya era una mujer, pues. Entonces los hijos habían crecido, ya eran grandes, una familia bien desarrollada, una familia bien grande, ya era una familia demasiado grande, hermano. Entonces, cuando vemos en el capítulo 35, como si hay una ausencia de Dios en la vida de Jacob, que es así como se presenta. Pero aquí hay un punto interesante, porque si Jacob se había descuidado de Dios, se había descuidado de su comunión con Dios, se había descuidado de su caminar con Dios, y sus hijos se habían rebelado y habían tomado decisiones contrarias y sus pensamientos estaban bien lejos, pero Dios no se había olvidado de ellos. Dios no se había olvidado de ellos, especialmente de Jacob. ¿Por qué? Porque en él había un pacto, una promesa que Dios le había hecho a un hombre, y ese era Abraham. Pero esto es fascinante porque en los versículos que hemos leído, Dios le dice que suba a Betel. Ahora, aquí hay una parte interesante, que Dios quiere salvarlo otra vez. Dios quiere una vez más darle la victoria. Dios quiere cuidarlo. Dios quiere que él sea bendecido, porque él prometió guardarlo, bendecirlo y darle todo lo que él necesitaba. Pero entendamos que hubo un descuido. Mas sin embargo, en este descuido que existe en la vida de Jacob y en su familia, Dios está ahí fiel. Y esto nos enseña a nosotros que Dios siempre ha permanecido fiel a su palabra. Los que somos infieles, hermanos, hay que ser hoy bien claros y sinceros. Somos nosotros. Nosotros fallamos, somos humanos, claro que sí. Pero nunca olvidemos que ese Dios que un día prometió bendecirnos, ese Dios todavía está de pie para bendecirnos. Y le señala el lugar. ¿Y cuál es el lugar que le señala a Jacob? Y le da aquí, y le señala
y le dice: sube a Betel. La misma mención de Betel sería aquí suficiente para despertar la fe soñolienta de Jacob. Esto nos quiere decir que Jacob estaba lejos de Betel. Jacob estaba distraído de Betel completamente. Betel para él había sido una experiencia maravillosa en su vida. Quiere decir que para él Betel ya había pasado como una experiencia a una historia cualquiera en su vida. Entonces Dios le tiene que una vez más marcarle y volverle a recordar que en Betel sucedió algo en su vida, y le dice: sube a Betel. En el capítulo 28, versículo 19, es donde leímos anteriormente a las enseñanzas pasadas, donde él tiene una experiencia. Y es donde la Biblia dice que en Betel, que no era Betel, que la Biblia dice que se llamaba Luz, ese lugar donde tuvo la experiencia, donde dice la Biblia que vio 3 experiencias. Una, que vio ángeles. 2, que vio una escalera. Y 3, que vio a Dios al final de la escalera. Y él, a su conclusión, que llegó en ese momento bajo la manifestación de Dios, dijo: aquí en este lugar, dijo, está tremendo. Este lugar es aterrador, dijo él. Porque, dijo él, yo no sabía, Dios está en este lugar. Y dijo: no es otra cosa que casa de Dios, dijo él, y puerta del cielo. Eso fue su conclusión, para definir que Dios estaba en ese lugar. Entonces aquí hay un lugar señalado, y le dice: sube a Betel. Porque los pensamientos o la fe soñolienta y los pensamientos que habían en Jacob estaban totalmente lejos de la realidad de lo que Dios estaba haciendo en él. Ahora Betel era para él el lugar que él había llamado terrible. Pero más sin embargo, ese lugar que él le había marcado como terrible, ahí era donde estaba el refugio de él. Ahí era donde él se sintió acogido por Dios. Ahí fue donde él tuvo su primera experiencia en la vida. ¿Se recuerda cuando usted tuvo su primera experiencia en Dios? O si no la ha tenido, usted necesita una experiencia con Dios. Porque la primera experiencia con Dios es la más hermosa. No digo que las demás no la sean, no, pero la experiencia primera en Dios es lo que va a formar tu carácter, tu vida, y lo que va a formar tu camino en esta vida. Entonces es importante entender aquí esta historia de la Biblia, y es que nos enseña esta parte, que para él vino a ser puerta del cielo, o casa de Dios y puerta del cielo. En otras palabras, el refugio que él necesitaba. Pero aquí hay un mandamiento. A señalar esta parte existe. Punto número 2, un mandamiento. ¿Y el mandamiento cuál es? Y le dice: levántate y sube a Betel. Hay un mandamiento aquí. Y le dice: levántate. Lo mismo que el Señor le dijo aquí, hermanos, al paralítico de Betesda. ¿Se recuerda? Que tenía 38 años de haber estado en esa condición, y le dijo: levántate, toma tu lecho y vete, le dijo. De la misma manera se lo dijo al amigo de los 4 cuando lo llevaron y lo descendieron en el techo. Se recuerda que también le dijo: levántate, toma tu lecho y vete. Es lo mismo que le dijo Juan y Pedro al paralítico que estaba ¿en dónde? En la puerta ¿de dónde? En el templo de la Hermosa. Se me había olvidado, hermano, por le preguntar. Le dijo: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos, en el nombre del Señor. Le dijo: toma y levántate. El Señor le dice aquí a Jacob: levántate y sube a Betel. Había una orden. Le marcó un lugar y le dijo: levántate. El ángel le dijo a Elías: come y bebe,
porque largo camino te resta. Elías pensó que ahí se iba a morir. Elías pensó que ahí se iba, hermano, Dios lo iba a matar. No, no era así, aunque él se lo había pedido. Le dijo: ¿para qué sirve esta vida? Le dijo a Dios: mátame, ya que esto se acabe. Pero Dios todavía tenía un plan. No era como él creía y pensaba Elías. Dios sabía lo que iba a hacer con Elías. Hay camino todavía que recorrer, hay cosas todavía que efectuar, todavía hay trabajo, todavía hay que darle a Dios lo que Dios quiere que demos, hermano, la última milla en esta tierra. Pero a veces nosotros, ¿verdad?, como que si queremos cortar la vida antes de tiempo. Pero eso pasa cuando tenemos el problema, eso pasa cuando llega la enfermedad, eso pasa cuando llega la escasez, eso pasa cuando llega la dificultad, eso pasa cuando hay pleito entre la familia, entre la pareja, o cuando vemos que la situación ya no trabaja, le gritamos: Dios, llévame. Hermano, Dios no te va a llevar en ese momento. No nos va a llevar en ese momento. Y si en la Biblia vemos pasajes que tal vez sucedió, pero fueron muy contados, hermano. Si lo que Dios quiere es forjar nuestro carácter, nuestra vida, que aprendamos, hermano, a hacer lo que Dios quiere que seamos en esta vida. Que seamos valientes, que seamos personas que forjemos bien la espada en la mano, que podamos ser personas que le salgamos al problema y no le corramos al problema. Aquí hay una historia fascinante, porque Dios le dice a Jacob: levántate y sube a Betel. Ahora, entendamos aquí que Dios le quiere dar la ayuda, le quiere dar la cobertura, le quiere darle a conocer que está con él, pero hay una orden que hay que llevar a cabo. Hay que hacer algo. Y el mandato que Dios le da y le marca el lugar es al lugar donde él tiene que ir, regresar otra vez a donde Dios le iba a dar la victoria. Pero déjeme entrar al punto número 3, porque en el punto número 3 vemos que hay una preparación. Sí, porque cuando Dios nos va a bendecir, cuando Dios quiere darte algo, cuando Dios nos va a dar una victoria, cuando Dios nos va a dar éxito en la vida, siempre debe de haber una preparación para eso. Dios no te va a dar a ti algo que no puedas sobrellevarlo en la vida. Tú tienes que aprender. Yo tengo que aprender que Dios no nos va a dar una victoria si no hay prueba. ¿Alguien está aquí? Un soldado en el ejército no va, ¿cómo podemos decir? Un soldado sin ir a la guerra va a decir que ha tenido victoria. Jamás. Un soldado dice: tuvimos victoria porque estuvo en la guerra. Pero nadie que ha estado en la guerra puede decir que ha tenido victoria. Nosotros no podemos decir, bueno, si lo podemos decir, pero no podemos nosotros ser sinceros con nosotros mismos al decir que he peleado la buena batalla de la fe, por tanto Dios tiene preparado, como dijo el apóstol Pablo, una corona preparada para mí y para los que esperan la venida del Señor. Si cuando llega el problema le corremos, si cuando viene la lucha lloramos y queremos que la muerte nos lleve, ¿cómo nosotros vamos a poder decir que estamos en victoria, hermanos? Ahora, fíjese que entender este cuadro es que aquí existe la preparación. Para toda victoria hay que prepararnos. Para toda bendición hay que prepararnos. Para todo lo que Dios nos quiere dar hay que prepararnos. Dios no le costaría que a muchos de nosotros nos hiciera multimillonarios de la noche a la mañana. No, a él no le costaría. A él no le costaría. A Dios no le costaría sanar a algunos de sus enfermedades crónicas. A Dios no le costaría, hermano. Dios no le costaría
cambiar a alguno de nuestros seres queridos. Dios lo puede cambiar porque Él tiene el poder. Pero hay cosas que Dios se ha detenido para hacerlas. Y hay muchas razones. Y una de ellas, como dijo el proverbista, no me des mucho para que no blasfeme tu nombre o me olvide de ti, le dijo. Y no me quites o no me des pobreza para que blasfeme contra ti. Muchas de las veces Dios no nos da a nosotros riquezas, porque lo primero que hiciéramos en la vida es olvidarnos de Dios. Es olvidarnos de Dios. Eso pasaría en algunos, que si nos diera todas las riquezas del mundo, hermano, si así con $100 que ganamos al día, hermano, nos cuesta acercarnos a Dios. Si cuando, hermano, nos va bien en el trabajo, hermano, pensamos en todo menos en Dios en la vida, en ser agradecidos, en buscarle más, en consagrarnos más. No, ahora le decimos a la mujer, le decimos, arréglate porque nos vamos. Imagínese si usted tuviera $100 millones en la cuenta del banco. Se desaparece y se olvida de nosotros. Ya no somos nada, ya somos la chusma para usted. Ya no se relacionaría con nosotros, porque para usted nosotros seríamos demasiado pobres, pues. Ya se relacionaría con puros ricos, con esa gente, hermano, que anda en jet, que anda en avión, que viaja a cualquier hora para Dubái, que se hospedan en esos grandes hoteles, hermano, que valen hasta 15,000 la noche, hermano. Ahí anduviera usted. O tal vez guardando su dinero que nadie se lo quite, ¿va? Con un gran rifle, como le pasó a aquel hombre que vivía en una casa toda vieja, por diosiero, todo sucio, todo roto, y pedía limosna, pedía comida en la calle. Puede ser lo contrario, porque de que hay. Aquel hombre murió viejo, desnutrido, sucio, andrajoso, apestoso. La casa que vivía era un basurero. Pero la gran sorpresa fue que cuando aquel hombre lo movieron en el colchón donde dormía, y movieron el colchón, había una gran fortuna de dinero. ¿Sí? Porque es todo lo contrario a lo que yo estoy mencionando. Pero entendemos la historia de la Biblia. La historia de la Biblia es fascinante, porque al entender que Dios le dice a Jacob, le dice, yo quiero bendecirte y como dicen por ahí, que recordar es volver a vivir. Él quería que él recordara en donde Dios se le había aparecido y donde le había dado promesas a él. Pero para ello él tenía que prepararse, porque Dios nos va a bendecir si nosotros no estamos preparados para la bendición de Dios. Dios no nos va a bendecir si no estamos preparados para recibir la bendición de Dios. Dios no nos va a usar si no estamos preparados para ser usados por Dios. Dios no te va a llevar a donde tú quieres ir si no estás preparado para ir a ese lugar. Alguien dice amén. Aquí hay mucha gente que está esperando que Dios los use. Aquí hay mucha gente que está esperando que Dios los bendiga. Aquí hay mucha gente que está esperando que Dios haga algo a su vida, y Dios lo puede hacer. Vuelvo y repito, Dios tiene el poder para hacer lo que tú y yo deseamos en vida. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué Dios no lo ha hecho? Sencilla la respuesta: porque no estamos preparados para ese milagro. Ahora,
Veámoslo bíblicamente. Veámoslo bíblicamente. Porque la respuesta es la que Jacob habla y le dijo a su familia: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Entendamos aquí una parte fascinante de esta historia. Porque no estaban todavía en Betel. Estaban preparándose para ir ¿a dónde? A Betel. Entonces, antes de partir a Betel, Jacob hace algo que muchos de nosotros, muchas de las veces, no lo hacemos. Y es, primeramente, limpiarnos antes de llegar a Betel. ¿Y qué es Betel? Que esa es la pregunta que todavía puede existir en nosotros. Betel, aquí, esto representa dos cosas bien importantes. Representa una comunión y representa una experiencia con Dios en la vida. Representa donde Dios habita, y esa es donde Él se manifiesta, que es la casa de Dios, donde Dios ministra, donde Dios se deja sentir. Que esto podemos hoy decir y podemos llamarle a este lugar casa de Dios. Pero Moisés, hermano, la experiencia que él tiene con Dios en aquel monte, en aquella cumbre de aquel monte, hermano, donde Dios se le apareció y donde le dijo: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisa, le dijo, santo es. Es decir que no es tanta la hermosura o el lugar, sino es donde Dios está, hermano. Y aquí hay algo que debemos de entender. Aquí hay algo que debemos de entender en esta parte. Porque en el desierto, donde él llama casa de Dios, que le cambió el nombre, fue él que le cambió el nombre, que después vino a ser el nombre, hermano, ¿cómo podemos decir? Betel, ya generalmente hablándose en el Tajal del Antiguo Testamento de los judíos, hermano, porque fue cuando ya Israel conquistó aquel lugar. Recuérdense que aquí estamos todavía cuando todavía Israel no conquistaba ese terreno, aunque ya habían vivido antes de que Josué brincara ese lugar que ya Dios se los había dado a los padres. Pero por cierta situación ellos regresan, cierran el camino, y es donde Dios tiene que sacar a un pueblo ya crecido de los hijos de Jacob, de José, a través de Moisés, para llegar y conquistar lo que ya Dios les había dado a ellos. Fíjese que nosotros podemos perder lo que ya Dios nos dio. Fíjese. ¿Usted sabía que podemos perder lo que Dios nos ha dado? Sí podemos perderlo, hermanos. Sí podemos perderlo. Y aquí, en esta historia fascinante de la Biblia, es que Jacob le dice a su familia y le dice a los que estaban con ellos, porque recuérdese que había gente que venían en lugares donde no conocían al Dios verdadero. Por ejemplo, los siervos que traía de la casa de su tío de Labán, y los que habían agarrado como prisioneros y que se habían incluido. Pero la primer palabra y el primer aviso se lo da a la familia y le dice: ustedes, le dice, saquen todos esos dioses que tienen ahí con ustedes y límpiense y mueven la cara y cambien sus vestidos. Esa fue la palabra que Jacob les dio, porque él sabía que al lugar donde ellos iban a llegar era casa de Dios y puerta del cielo. Y entendemos, es comprensible de que todos nosotros, cuando llegamos al evangelio, cuando llegamos al conocimiento de Dios, no arreglamos nuestras vidas antes de venir a la casa de Dios o a los pies de Cristo, ¿verdad que no? ¿Dónde nos ponemos a cuentas? Cuando escuchamos el evangelio, la palabra de Dios, entonces decimos: ups, necesito arreglar mi vida con Dios, pero ya estamos adentro. En este caso es un caso totalmente diferente, porque él tenía el conocimiento, tenía claramente la experiencia con Dios. El problema de él era él que se había apartado, se había alejado.
Se había olvidado de su principio. Quiere decir de que cuando alguien se olvida de su principio, cuando alguien se descuida de la oración, cuando alguien se descuida de la fe, cuando alguien se descuida de congregarse, cuando alguien se descuida de sus principios, hay peligro. Hay peligro. ¿Sabe por qué hay peligro? Porque ya no comenzamos a hacer lo que hacíamos dentro del Señor. Ahora comenzamos a practicar cosas, hermano, que nos gustan, que nos fascinan. La música comienza a cambiar, los programas de televisión comienzan a cambiar, las películas comienzan a cambiar. Ya no eran las películas de David, de Goliat. No. Ahora hay cristianos, entre comillas, que ya miran películas 3X en su casa. Me metí muy adentro, pero esa es la verdad. Porque han perdido la espiritualidad. Y cuando alguien pierde principios, pierde la moral, pierde todo, pierde el respeto, pierde, hermano, la comunión con Dios. Ya la casa o la oración o la lectura de la Biblia ya no es importante para ellos. Ya no lo es. Ya no lo es. Ahora se refugian en otras cosas. Se refugian en esto, se refugian en eso. Nosotros no estamos en contra de que usted salga con su familia. Al contrario, lo motivamos. Váyase con su familia. Vaya, tome un tiempo con su familia. Es que, pastor, no tengo dinero. No se preocupe. Aquí a ver cómo le hacemos. Le pedimos al hermano Roldán, pero le pagamos su pasaje. Váyase. No estamos en contra. De lo que sí estamos en contra es que usted se olvide de quién fue el que le dio a usted la vida, la felicidad y la bendición, y ese es Dios. Usted tiene que poner bien claro los pies sobre la tierra, hermano y hermana. Usted tiene que saber que cuando usted y yo descuidamos la vida espiritual, hermano, mire, no quiero hablar de dinero porque este no es el tema, pero muchas de las veces, hermano, lo que en vez de ayudar, criticamos el cántico, criticamos al hermano, criticamos a la hermana. Ay, es que esta silla ya hay que cambiar esa silla, pero que nunca ayuda ni para poder comprar una escoba, pues. Pero es el que quiere cambio, es el que más exige, es el que más habla, es el que más dice, es el que aquí, es el que más opina, es el que más habla. Hermano, es un perico dentro de la iglesia y nada hace, pues. Ese es el problema cuando alguien pierde la espiritualidad, cuando alguien pierde el enfoque, cuando alguien, hermano, sale y puede estar dentro de la casa de Dios, puede estar en la iglesia, aún puede estar hasta participando, hermano, porque nosotros somos buenos actores, hermano, en la vida cristiana. No están en Hollywood, están dentro de las iglesias. Actuamos bien, actuamos, hermano, con mucho amor, con mucho carisma, con mucha misericordia, hermano. Judas, hermano, engañó a muchos. Pedro, hermano, era casi el consentido del Señor, pues, pero cargaba la espada bien ahí aguardada. Que cuando vino uno de los siervos del centurión a agarrar al Señor, le sacó la espada y le cortó la oreja. Y la Biblia dice que Malco se quedó, porque la Biblia menciona el nombre del siervo, Malco. Le cortó la oreja. Sí, no es que le quería cortar la oreja, le quería cortar la cabeza. Le quería cortar la cabeza. Hermano, dentro de las iglesias hay gente que no se tienta en el corazón. Hay gente dentro de las iglesias que no se tienta en el alma, porque han olvidado sus principios. Por eso de que Dios le dice a Jacob: regrésate a Betel, regrésate a tu experiencia, regrésate donde yo te hablé, sube y ahí te quedas, le dijo. Porque ahí quería Dios hablar con él. Pero para eso, para llegar ahí, para tener esa experiencia, para poder tener lo que Dios quería, primero tuvo que hacer limpieza en la casa. Mire, hermano, me voy a meter un problema con esto. Quiero explicarlo, quiero explicar este punto para que no me malinterpreten. Yo sé que a veces somos familias hispanas,
Y entendemos esa parte que donde decimos nosotros, donde vive uno, viven 12, pues pueden vivir 12. Somos familias hispanas que con tal de amortiguar, porque nuestro enfoque es hacer nuestra casita allá y ir a vivir a nuestro país, y entendemos esa parte. Y a veces metemos muchas familias para poder amortiguar los gastos, porque la economía está serio. Sí, hermano, y es una gran verdad. Pero muchas de las veces no sabemos a qué gente metemos dentro de la casa. Y usted tiene que tener cuidado. Hay gente, hermano, que sin darse cuenta, hay gente que tienen en sus casas, gente que están adorando y dicen a la Santa Muerte que de santa no tienen nada. Es un demonio que tienen metido en la casa. Y si usted darse cuenta, y que tal vez usted cuando llega a su casa huele algo, huele raro, es que le están quemando veladoras y le están quemando cosas raras dentro de su casa. Porque en nuestros países, de donde nosotros venimos, le creemos a todo, menos a Dios. Le creemos a San Simón, le creemos al Cristo Negro, le creemos, hermano, a las 11,000 vírgenes, creemos hasta en el diablo, y allá la gente adora hasta el diablo, hermano. Pero nosotros, por hacer un bien, porque es mi familia, es mi tío, mi abuela, aquí véngase, pero cuando usted no está, usted no sabe lo que hacen ahí en la casa. No me vaya a malinterpretar, por favor, porque no estoy diciendo que corran, no a su familia, no me malinterprete, que no es el punto. Lo único que le estoy diciendo es que usted tenga cuidado, porque estamos considerando un texto de la Biblia que dice la Biblia que Dios le dijo que subiera al lugar donde Dios lo iba a bendecir, pero primero tenía que limpiar ¿qué? Su familia. Tenía que limpiar su casa. Dios no puede estar donde, hermano, se adora otro Dios. Dios no puede estar donde se practica el pecado. Yo quiero ser claro y sincero con ustedes. No puedo darle vuelta a esto. Entendemos, hemos llegado al evangelio, algunos ya adultos, con nuestros hijos ya grandes, con decisiones que han tomado ellos, y probablemente en su casa hayan hijos que, hermanos, están en fornicación, que están practicando drogas, que están practicando y que han matado a gente y muchas cosas han hecho en la vida y viven en su casa. Por eso que quiero que usted me entienda, no me malinterprete esta parte que es delicado. Tampoco le estoy diciendo que ahorita que llegue a su casa agarre a palos a todos, pues, y hasta el perro salga corriendo. No es así. ¿Qué culpa tiene el pobre perro? A decir, y vaya, ¿y ahora qué le pasó a esta mujer, a este hombre? Viene de la iglesia, dice el perro, de la iglesia viene y mire cómo me trata. Tenemos que ser sabios nosotros. Que si usted ya tiene el problema en la casa, ahora usted lidie con el problema y dale a Dios sabiduría para que usted pueda lidiar con ese problema. Porque la cosa es seria. Queremos bendición de Dios, queremos presencia de Dios, queremos que Dios nos visite, queremos que Dios obre en nosotros, queremos que Dios se mueva en esta casa. Tenemos que corregir el pecado en esta casa. Eso es lo que hizo Dios. Le dijo a Jacob, a su familia: quiten los dioses de en medio de ustedes, saquen toda idolatría, quiten todo pecado. Le dijo: muden el rostro y cambien su vestimenta. Quisiera brincar esa parte, pero solamente quiero decirle: a veces nuestras costumbres y nuestras formas de pensar nos pueden engañar a nosotros, queriendo pensar que estamos agradando a Dios hasta en las más mínimas emociones y reacciones de nuestra vida. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de lo que la Biblia nos enseña, es que hay costumbres que pueden estar estropeando la bendición de Dios a nuestras vidas. Y una de ellas es hasta nuestra forma de hablar, de nuestra forma de caminar y aún de nuestra forma de vestir. Usted diga: pastor, usted está exagerando. No le estoy exagerando, es lo que la Biblia dice.
Porque nosotros no podemos vivir conforme al mundo. El pecador, hermano, vive. Podemos vivir en una casa que haya comprado un gran traficante. Podemos estar viviendo donde vivió el gran matón de la ciudad, del país. Podemos agarrar el carro usadito que compramos, hermano, que lo usaron para matar a alguien. Podemos tener en la bolsa el dinero que usaron para quitarle la vida a alguien, pagarle a alguien. La diferencia es que cuando llega a nuestra mano, todo lo que llega y donde pisamos y donde vivimos y donde dormimos se santifica cuando nosotros estamos viviendo en la presencia de Dios. Esa es la diferencia. Vivir en la presencia de Dios es estar limpios, es santificarnos, es quitarnos todo lo que a nosotros, hermanos, nos ha impedido por años la presencia de Dios en la vida. Pero eso es cuando vivimos en la presencia de Dios. Yo hoy no vengo a decirte lo que te tienes que poner o quitar. No, eso es Dios cuando tú estás dentro de la presencia de Dios. Es que tu vocabulario va a cambiar, tu forma de caminar va a cambiar, tu forma de tratar a la gente va a cambiar. Porque, hermano, tenemos gente dentro de las iglesias que son patrones, pero son bárbaros allá en las compañías. Si quieren hasta golpear a los empleados, hermano, y cuando viene a la iglesia viene a levantar manos santas, pues. Allá se ríe de los chistes rojos, allá haciendo variedad de cosas, y aquí es un santo. Aquí dice, no me toque porque se me va la presencia de Dios, dice, pero allá es un pícaro. Jacob le dijo, limpien, saquen, porque vamos a un lugar donde en ese lugar está Dios. En ese lugar habita Dios. En ese lugar se mueve Dios. En ese lugar Dios nos está esperando. En ese lugar tenemos que tomar una determinación, y es servir a Dios. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Dios. Déjeme terminar, solamente leer estos últimos dos puntos. El efecto producido, y es de que salieron, dice la Biblia, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades. Quiere decir que cuando ellos hicieron lo que tuvieron que hacer conforme Dios le mandó, y el hombre de Dios hizo lo que tenían que hacer, porque la Biblia dice que cuando él les dijo saquen, limpien, ellos trajeron toda la basura y se la pusieron enfrente de él. Los arceles, los colgantes, la ropa, esa ropa que usaban para el cabaret, esa ropa que usaban cuando se iban a noviar, esa ropa que usaban para conquistar hombres, esa ropa que usaban para conquistar mujeres, esa ropa se la quitaron para cambiarla por ropa de santidad. Wow. Aquí Dios está hablando a alguien. Limpiaron todo. Hermano, cuando yo llegué a Cristo, mi esposa todavía guarda una fotografía, no porque yo quiero, cuando yo no le servía al Señor. Y estoy decente, por eso pienso que ella lo tiene. Como si cuando a mí se me quiere subir algo, como si me la pone enfrente. Y me dice, mírate. Pero todas las fotos que yo tenía antes de yo empezar mi vida cristiana, hermano, todas las quemé. Que en aquellos tiempos eran cassette, no eran CDs todavía. En mi tiempo no eran CDs, eran LPs, era cassette. Y todavía alcancé a usar cartuchos, que muchos de ustedes ni saben de lo que estoy hablando. Aparatos. Cuando yo me cambié de ciudad y entregué mi vida a Cristo, mi tío me dijo, uno de mis tíos con el que vivía, me dijo, te voy a llevar todas tus cosas. Le dije, no me las traigas, por favor. Me dijo, te las voy a llevar y lo que tú quieras hacer con eso es tu problema. Y cuando él llegó a la nueva ciudad donde yo vivía, radicaba,
Eso fue allá en California. Él me llevó, hermano, un número de cosas que llevaba. Hermano, no llevaba ropa, pero llevaba una música, llevaba aparatos. ¿Y qué tanto no llevaba, hermano? Lo que yo estaba acumulando, porque esa era mi diversión, esa era mi vida, ese era mi deseo, esa era mi pasión. Hermano, entre toda esa música, hermano, iban los Rolling Stones, iba, hermano, Black Sabbath, pura música satánica. Y cuando yo escucho música por ahí, digo, hermano, yo ya vengo de caminar la vida. Ya vengo de caminar la vida. Dios un día se me tuvo que revelar en sueños. Y en el sueño me vi en un lugar escuchando todos esos grupos musicales que yo, hermano, me gustaban seguir. Y en el sueño Dios se me revela y me dijo: no escuches más esa música, porque esa música adoran a Satanás y no me adoran a mí. Fíjese que Dios se me tuvo que revelar así a mí. Así. Cuando Él trae todo lo que traía, fotos y todo, hermano, quemado y a la basura, le dije: ayúdame, porque esto a mí ya no me sirve. Al día que usted vaya a mi humilde casa, usted va a ver que yo no tengo ninguna foto de cuando yo no servía a Dios. Todo lo que tengo es de mi familia cuando hemos empezado en Cristo. Porque la Biblia dice: de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si usted todavía tiene esas fotografías cuando antes se las tomaba en el cabaret y con esas minifaldas, y usted varón con ese pecho abierto y sin camisa, vaya pensando y comience a quitar toda esa basura que no le está haciendo de bendición en su casa. Yo entiendo, son sus recuerdos, con todo respeto. Haga como Dios le guíe. Amén, hermanos. Porque, como vuelvo y repito, recordar es volver a vivir, dicen, ¿verdad? Y cuando vemos aquella foto, como si se nos va el pensamiento, cuando estábamos moviendo el esqueleto, el bote, decimos, ¿verdad? O cuando vamos al restaurante y escuchamos aquella música, estamos en la gran plática, pero el pie está así, mire, y nos recuerda y nos trae cuando bailábamos con la esposa del amigo, y cuando le queríamos robar el novio de mi amiga, y así, esas cosas se nos traen al recuerdo. Nosotros necesitamos entender que Dios cambia y transforma. Porque la Biblia dice que salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades cuando el pueblo de Dios se afirmó sobre su rostro para buscarle. En otras palabras, Dios ahuyentó al enemigo. Que Jacob tenía el terror y el miedo, no siguieron, no los persiguieron, porque ellos supieron confiar en ese Dios. Pero hicieron algo, tuvieron que obedecer a Dios. Algo que nosotros necesitamos hacer es obedecer a Dios. Y la Biblia dice: llegó Jacob a Betel y edificó ahí un altar, y se le apareció otra vez Dios a Jacob. Qué glorioso, qué glorioso momento, qué gloriosa experiencia. Dios no se olvida de nosotros, hermano. Nosotros nos podemos olvidar de Dios, pero Dios no se olvida de nosotros. Ya Dios estaba esperando a Jacob. Dios te estaba esperando a ti este día, porque no estás en un lugar común y corriente. Aunque tal vez el edificio no es un lujo, pero Dios está en esta casa. Y si Dios está en esta casa, eso quiere decir que has llegado a tu Betel. Tu Betel es ese lugar donde la presencia de Dios se manifiesta en tu vida. Es el lugar de intimidad. Es el lugar donde tú sabes que Dios está en ese lugar. Cuando tú le cantas, cuando tú le adoras, cuando tú sabes darle lo mejor a Dios, ese es tu Betel. Betel es que se te quiere aparecer a tu vida, donde Dios quiere cambiar tu vida.
Y no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. No hay otro lugar mejor que estar en la presencia de Dios. Dios quiere habitar contigo. Dios quiere que tú vivas feliz en esta tierra. Pero necesitamos ser obedientes y creerle a Dios. Que Dios te bendiga en esta hora. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos bendiga más. Pongámonos sobre nuestros pies.